No sabemos qué hacer en un día. Bueno, te decía, hoy tenemos un programa muy interesante con un invitado internacional y vamos a hablar justamente de filosofía con Xavier Antich, que es filósofo, independentista catalán. Él es máster en comunicación, crítico de arte y está en la ciudad de Rosario en el marco de un congreso en el cual se habla de memoria y de derechos humanos. Este tema tan interesante para abordarlo justamente en nuestro país. Hay muchos paralelismos entre España y Argentina en relación a estos temas. Y también está la situación que está atravesando Cataluña hoy en día. Así que muchos temas en poco tiempo para abordar con Xavier, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Xavier? Muy buenas tardes, Nacho, encantado. Muchas gracias por estar acá. Es un placer. En la ciudad de Rosario, bienvenido. Y en Rosario enamorado. Sí, poquitas horas. Y de la ciudad, sí, con 48 horas, sí. Y siempre se habla de un paralelismo, obviamente salvando las diferencias entre Rosario y Barcelona, así que... Es curioso porque tiene como un aire, ¿no? Incluso desde el urbanismo, claro, ¿no? Esta estructura de damero, de cuadrícula, que ordena las casas, que es fácil ubicarse, con mucho movimiento, mucha vida, tradición histórica, modernidad. Tiene un aire, sí, desde luego. Sí. Así que te sentís como en tu casa. Sí, un aire familiar. En poco tiempo. Sí. Bueno, el congreso que te trajo acá tiene que ver también con la Fundación para la Democracia, ¿no? Internacional. Exacto. Y la charla se llamó Museos, Democracias, Derechos Humanos, Desafíos y Dilemas en la transmisión de historias, ¿no? ¿Y qué tema es el de la memoria y los derechos humanos? Justamente en España y en Argentina, donde el paso de la dictadura dejó secuelas diferentes, ¿no? Sí, secuelas sin duda. En el caso de Argentina, con dictadura más breve, y en el caso de España, con una dictadura que duró 40 años y que, como no hubo la ruptura que se produjo en Argentina, continúa en muchas cosas, en el aspecto judicial y en otros todavía hasta hoy, hasta el extremo que no se ha hecho balance todavía con la dictadura franquista, como efectivamente en Argentina ha sucedido, ¿no? Y por tanto, la cuestión de la memoria y derechos humanos es como si estuviera vinculada, ¿no? Empezamos un poco diciendo y planteándonos que nos preocupan mucho los derechos humanos, fundamentalmente porque no se cumplen. Y por tanto, porque no presenta hay un problema de violaciones continuas en nuestros países y en general en todo el planeta. Pero sobre todo porque en pasados recientes, en sociedades que han pasado episodios traumáticos, ¿no? Como en Argentina o en España, la cuestión todavía es más dura, en el sentido de que no se puede tirar adelante si no has, en cierto modo, saldado cuentas con esa obligación de memoria de restituir a las víctimas, de enjuiciar a los responsables y todas estas situaciones, ¿no? ¿Qué lugar hoy ocupa la memoria? Memoria individual y colectiva, ¿no? ¿Y por qué también se tiende más a olvidar? Es curioso, tendemos más a olvidar porque en realidad lo que es la norma es el olvido y lo que es la excepción es la memoria. Olvidamos más cosas que las que propiamente recordamos, incluso a nivel individual. Si hoy hiciéramos el simple ejercicio de intentar recordar lo que hicimos ayer, si lo recordáramos todo, necesitaríamos un día para recordarlo. Y de ayer seguramente podríamos recordarlo en 10 minutos. Pero imagínate qué pasaría si intentáramos recordar lo que sucedió hace un miércoles, una semana, o hace un mes. Al final lo que acabamos recordando es una muy pequeña cosa, mientras que lo que olvidamos es una magnitud inmensa, casi podríamos decir desproporcionada. Claro, esto que es la tendencia, digamos que individual normal, es decir, necesitamos olvidar porque si no, no podríamos ni estar hablando, ¿no?, del peso del recuerdo de todo lo vivido, colectivamente plantea algunos problemas, ¿no? Porque aunque la tendencia sea la misma, a olvidar más que lo que recordamos, hay cosas que nos resistimos a olvidar y por tanto lo que hay que hacer propiamente es siempre un esfuerzo de memoria, puesto que vemos, escuchamos y olemos sin esfuerzo, pero la memoria requiere un cierto trabajo de memoria, ¿no? Una cierta voluntad de recordar cosas que si no nos esforzáramos, la tendencia más bien lo que haría sería que se arrastrara hacia el pasado y que ahí se quedaría, ¿no? ¿Y qué sucede, Xavier, cuando obviamente la memoria individual uno la puede recordar, olvidar, tal vez hay un familiar para ahí apuntar algo, pero cuando hablamos de una memoria colectiva, cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos también de cosas que sucedieron en años anteriores, aparecen también partidos políticos con algún interés de tergiversar
esa historia, o algunos partidos políticos que tienden a dar vuelta a la hoja directamente para no recordar. Completamente, completamente. Igual que el olvido, lo dices exacto, Nacho, y además esa es la fuente de buena parte de los problemas. Igual que el olvido no es natural, tampoco la memoria es natural. Hay olvidos que son planificados, organizados, sistemáticos, es decir, que hay políticas de olvido, ¿no? Para que se olviden cosas, para que no queden rastros, no queden testimonios, no se vuelva a hablar, etcétera. Y también en el caso de la memoria sucede en cierto modo lo mismo. Hay memorias que intentan rescatar momentos del pasado, fundamentalmente para restituir justicia a las víctimas, podríamos decir, pero también es cierto que hay memorias interesadas que juegan, podríamos decir, con el recuerdo, ¿no? Por esto, un poco, aunque la memoria sea una facultad propiamente psicológica, ¿no? Siempre decimos que hay como si el deber de memoria estuviera marcado o debiera estar marcado por un cierto imperativo ético, ¿no? Y por tanto esta vinculación entre memoria y ética, que la ética fundamentalmente tiene que ver con la pregunta ¿qué hacemos con esto? ¿No? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no podemos hacer de ningún modo? Eso otorga a los tratamientos de la memoria, yo me atrevería a decir, casi una cierta vacuna frente al peligro o a la tentación, bien de banalizarla, bien de manipularla o instrumentalizarla, digamos, ¿no? ¿Qué lugar ocupan hoy, sobre todo también en España, y también, o qué lugar deberían ocupar los organismos de derechos humanos? Aquellos que han velado por esa memoria para que no se olvide, pero que hoy pasó el tiempo también y pueden actuar en otros lugares, ¿no? Porque es algo muy amplio, el nombre mismo, derechos humanos, es algo amplio. Muy amplio. La verdad es que cada vez ocupan un lugar más importante en las vidas de las comunidades. Yo sí tengo que hablar desde España y desde Cataluña, que es mi lugar, fundamentalmente desde España, que es el estado en el que estamos. Y viendo y conociendo la experiencia argentina, solo puedo hablar con admiración. Aquí hay muchas organizaciones, asociaciones dedicadas a derechos humanos, dedicadas a las memorias, dedicadas a la restitución de víctimas, dedicadas a evaluar la importancia y consecuencias de episodios del pasado. En España existen también, pero es casi una lucha contracorriente, digamos, ¿no? Existen episodios de derechos humanos, asociaciones, grupos que velan, que protegen, que denuncian, pero tienen más que ver con problemas internacionales que no con lo que en España es todavía una cuestión pendiente, claro, que es el abordar la relación con un pasado no resuelto, digamos, ¿no? Hoy, con Rajoy en la presidencia, se complica aún más eso. Se complica más. Hay una cosa que en la Argentina yo creo que incluso es conocida. Claro, Rajoy forma parte de un partido, el Partido Popular, que no es una derecha conservadora homologable a nivel internacional, sino que tiene, podríamos decir, una marca, un estigma que la ha marcado, y es que su fundador, su patrón de honor, digamos, fue un ministro franquista, que además formó parte de gobiernos que firmaron sentencias de muerte, cosa que permite explicar cómo el actual partido en el gobierno de España es un partido que todavía hoy no ha condenado explícitamente al franquismo. Es decir, cada vez que en las Cortes se lleva una moción para que el Parlamento Democrático condene la dictadura, los miembros del Partido Popular siempre se abstienen, digamos, no votan que no, pero se abstienen. O sea, no ha habido todavía en un partido que es democrático, en un régimen democrático como España, una condena formal y una separación de la dictadura, porque forma parte, en cierto modo, de un entramado que establece continuidad, digamos, con los gobiernos del franquismo. ¿Cuáles son las formas actuales de represión? Obviamente no hay gobiernos militares, pero hay otras maneras también de ejercer una represión, tal vez ideológica, simbólica. ¿Cuáles son hoy las expresiones? Es cierto, es cierto. La pregunta es compleja, sí, porque no, es para un seminario. Pero realmente las formas son cada vez más nuevas. Más sutiles también. Más sutiles, y yo me atrevería a decir que incluso más operativas y más efectivas, ¿no? Hoy casi globalmente, al menos en las sociedades occidentales, ¿no? Es difícil de asumir gobiernos con juntas militares. La experiencia de la segunda mitad del siglo XX es demasiado reciente como para que eso sea asumible con normalidad.
Y sin embargo podemos ver que en muchas sociedades democráticas existen tendencias o mecanismos que operan en cierto modo de la misma manera que operaban bajo juntas militares o gobiernos dictatoriales, ¿no? Esto tiene que ver seguramente con esos controles más sutiles que decías, con lo que algunos filósofos como Michel Foucault habían llamado la sociedad de control y la sociedad de la vigilancia, ¿no? Hoy yo creo que en todas las sociedades democráticas cualquier ciudadano tiene la conciencia de que está más vigilado de lo que podía estar incluso en dictaduras, puesto que basta salir de nuestro domicilio y hay cámaras continuas en los bancos, en los supermercados, en las instituciones que registran nuestros pasos, que filman nuestros movimientos. Y por lo tanto hay esa especie de control sutil que hace que todos vayamos dejando un rastro sin necesidad de que tengamos un policía detrás siguiéndonos, ¿no? De tal manera que siempre que hay situaciones de conflicto en situaciones democráticas que proceden de alguna manera a ejercer control sobre ciudadanos concretos, resulta que los antiguos legajos que antes funcionarios de la policía escribían ya no hacen falta, porque solo hace falta apretar una tecla y tienen todos nuestros movimientos durante semanas, meses o incluso años, de dónde hemos estado, con quién nos hemos visto, qué es lo que hemos comprado, qué es lo que hemos leído, qué es lo que nos gusta, cómo hemos hablado de nosotros en las redes, cómo nosotros mismos hemos jugado ese papel. Qué tema el de ¿no? las redes también, ¿no? porque hoy a través lo que se llama Big Data, todos saben lo que nos gusta, dónde viajamos, dónde queremos ir, estamos totalmente vigilados. ¿No? De tal manera que eso se procesa de manera casi automática, es decir, uno puede tener su página de Facebook y de manera sorprendente le aparecen anuncios del sitio donde va a ir, o le aparecen discos o ropa que tiene que ver con cosas que se ha comprado, porque todo queda registrado y, como tú has dicho, casi es un funcionamiento automático. Es decir, no tenemos un funcionario de la policía que nos lo esté haciendo. Esto es un propio mecanismo, ¿no?, que ya te va diciendo lo que tú deseas, ¿no?, que es una cosa que estremece un poco. Y ¿no? en ese sentido, ¿qué rol juega la filosofía? Hace poco entrevisté a un filósofo que me dijo el objetivo de la filosofía es molestar, es meter el dedo para generar incomodidad ante un escenario de un orden, entre comillas. Está muy bien visto, porque además ese es el papel tradicional de la filosofía durante 2500 años, ¿no? Sócrates decía que era como un tábano, ¿no?, ese mosquito que va picando cuando estás tranquilo tomando el sol, ¿no? Y un poco es esa función interrogadora, impugnativa, ¿no? Por comodidad todos tenemos inercia, porque suficiente trabajo tenemos para ir viviendo el día a día, trabajar, atender a la familia, a los amigos, vivir un poco la cotidianidad, ¿no? Y esa propia inercia nos lleva seguramente a no hacernos excesivas preguntas ante las cuestiones de lo que nos pasa individualmente, lo que nos pasa como comunidad, lo que está pasando en nuestro momento histórico concreto. Y la filosofía es como si continuamente obligara a poner un freno en ese ritmo más o menos vertiginoso que caracteriza nuestras vidas, ¿no? Es esa especie de tensión, parar, desacelerar el ritmo, preguntar un poco qué es lo que está pasando y por fuerza, ante la constatación de que el estado de las cosas no nos gusta, viene un poco esta tarea de impugnar, de pinchar, de poner grandes interrogantes en obviedades que damos por supuestas, ¿no? ¿Y qué rol en todo esto juegan los medios de comunicación, ¿no? Que formás parte, obviamente, escribiste en el diario La Vanguardia, que es muy conocido. Ahora, ¿dónde estás escribiendo? En un periódico en papel que se llama Ara y en un digital que se llama El Nacional. O sea, conocés el mundo de los medios. Sí, me interesa, y también sí. tienen, obviamente, sus intereses y juegan su partido, ¿no? Es casi una obviedad decirlo, ¿no?, que el papel de los medios de comunicación en un sistema democrático es fundamental, ¿no? Yo creo que en todo eso que estamos diciendo juegan un papel esencial, en el sentido que sí que es verdad que la obligación de los medios de comunicación es contarnos un poco las cosas que pasan, pero también es cierto que los medios conscientes introducen de vez en cuando, ¿no?, esa temporalidad, podríamos decir, un poco detenida, ¿no?, un poco de calma para hablar de las cosas, para hacer análisis de lo que está sucediendo, para rescatar historias
que si no fuera gracias a los medios, su alcance sería reducido al ámbito familiar, ¿no? Por lo tanto, yo soy, aparte de un gran apasionado de los medios, mi padre tenía una librería y tenía periódicos, digamos, y por tanto he crecido entre libros y periódicos. Me interesa mucho el papel de los medios de comunicación en las sociedades democráticas por todo aquello que pueden ejercer. Decir de contrapoder es decir mucho, ¿no? Porque sabemos de los intereses de los medios, pero de una cierta capacidad constructiva de análisis. Yo creo que los medios hoy cumplen, y lo han cumplido durante buena parte del siglo XX, una función casi de escuela o de universidad popular, ¿no? A través de los medios mucha gente en su casa puede acceder a niveles de análisis de las cosas que ni por formación, ni por medios económicos, ni tal vez ni siquiera por tiempo no tendrían acceso, ¿no? Me gusta hablar mucho de la responsabilidad de los medios y yo creo que esto es algo que define lo más digno de la función que cumplen en sociedades democráticas. Acá en Argentina a veces cometemos el error de mirarnos mucho el ombligo y no ver lo que pasa en el mundo. Creo que lo de Cataluña fue una excepción porque creo que nos informamos demasiado. Llegó mucho acá lo que está sucediendo allá y quería saber tu mirada sobre el momento que está atravesando la región. Es un momento de gran complejidad porque Cataluña, y esto es inocuo explicarlo porque la relación con Rosario y con Argentina, entre Cataluña y Argentina es muy fluida, es muy continua, todos tenemos amigos y además es histórica, no es de ahora, ¿no? Y por tanto casi huelga decir que Cataluña es un país, digamos, con lengua, con cultura propia, con una serie de singularidades históricas, que en los últimos años ha visto una reacción muy hostil por parte del Estado. Yo no diría de España, porque España sería la ciudadanía, la gente, el pueblo, de los distintos pueblos de España, sino de la administración del Estado. Un poco en contra de todas las iniciativas que desde Cataluña han intentado conseguir más autogobierno, mejor trato fiscal, más respeto por la lengua y la cultura propia, por una forma de entender la escuela y la educación particular. Y eso ha ido generando, sin duda, como una reacción a la contra, ¿no? Cuanto más grande ha ido siendo la hostilidad del Estado en contra de las iniciativas catalanas, como es lógico, más ha incrementado la reacción de lo que hasta hace 2 décadas atrás era un reducto relativamente minoritario, ¿no? Que es la voluntad de constituirse en Estado propio, en Estado independiente, etcétera. Hoy estamos en una situación realmente de crítica y de máxima tensión, ¿no? Puesto que aquello que era una opción muy minoritaria, ahora prácticamente a la espera de que se pueda votar, eso tan simple. Bueno, quedan pocos días, ¿no? Sí, al 21 de diciembre, se verá un poco la situación cómo se desatasca, ¿no? Cataluña ahora es un país en el cual su ley fundamental, que es el Estatuto, es una ley que no ha votado, puesto que la que votó quedó impugnada por el Tribunal Constitucional. Su gobierno, la mitad está encarcelado, la otra mitad está en Bélgica. Líderes de asociaciones ciudadanas que han protagonizado algunas de las manifestaciones más multitudinarias en Europa en los últimos 7 años, también en la cárcel. Entonces es una situación de una anomalía excepcional, ¿no? Todo por, en el fondo, no haber cometido ningún crimen, sino simplemente haber hecho contra la voluntad del Estado español un referéndum para que la ciudadanía de Cataluña se manifestara si quería ser independiente o no. Es decir, el delito es este, ¿no? ¿Y qué rol está jugando la Comunidad Europea? En Cataluña, que siempre ha habido una tendencia muy europeísta, se vive con un cierto dramatismo, porque en Cataluña había una sensación muy generalizada, por decirlo muy simplificadamente, de que Europa no va a tolerar según qué cosas. Y Europa lo ha tolerado todo. Cuando hubo el referéndum del 1 de octubre, con estas imágenes que dieron la vuelta al mundo, de la policía pegando y masacrando a gente pacífica que simplemente quería ir a votar, con más de 1000 heridos, ¿no? Que multiplican por 10 los heridos del atentado yihadista, todo el mundo pensaba, bueno, Europa esto no lo va a tolerar. Bueno, pues Europa lo toleró. Cuando encerraron en la cárcel a la mitad del gobierno, todo el mundo pensaba, bueno, Europa esto no lo va a tolerar, es un gobierno democráticamente elegido a las urnas que no ha cometido ningún crimen. Pues Europa lo toleró. O sea, el papel de Europa ha sido, y por Europa hablamos las instituciones políticas europeas,
realmente un papel que desde Cataluña se vive con un cierto, yo diría incluso que dramatismo, ¿no? Una enorme decepción, puesto que Cataluña ha dicho que no interviene, que es una cuestión interna española, a pesar de que se están violando de manera sistemática derechos humanos, como el derecho fundamental al voto, el derecho a manifestarse, el derecho a expresarse libremente. Ha habido presiones en los medios de comunicación, los jueces están encausando a maestros por simplemente haber hablado en las clases y en los colegios de esto. Entonces, el papel de Europa ha sido un poco problemático. Es cierto que estos días que conocíamos la sentencia del Tribunal de Justicia de La Haya sobre Ratko Mladic, el carnicero de Bosnia, hubiera permitido pensar que si Europa no hizo nada ante masacres tan salvajes como las que se produjeron en las guerras de los Balcanes, seguramente comparativamente lo que está pasando en Cataluña es irrelevante, ¿no? Pero a pesar de esa comparación, ¿no? Y de la conciencia de la gravedad relativa, visto cómo van las cosas del mundo, había grandes expectativas de esto que era casi como un sentimiento generalizado, ¿no? Europa esto no lo va a consentir. Bueno, Europa lo ha consentido sin ningún problema, ¿no? Xavier, muchas gracias por estar en el Día en 30, por estar en la ciudad de Rosario, a Marité también por acercarte acá a este espacio. Ha sido un auténtico placer, Nacho. Bueno, muchas igualmente. gracias. Y obviamente vamos a seguir lo que suceda, porque también nos interesa. Hay muchos lazos que unen a Cataluña con Rosario. Hay uno que es un jugador de fútbol que juega bastante bien al fútbol y que nació acá. Messi. Cuando dije a mi niño que venía a Rosario, me dijo, ¿verás a Messi? Digo, no, hombre, no, que él está en Barcelona. Muchas gracias. Un placer. Nos vamos, no hay más tiempo. Hasta mañana. Chao. Desde ahora mismo y aquí, hacia donde quiera.